Hoy vamos a hablar de este autor irlandés, por eso esta música celta, dado que este es un país, Irlanda del Sur, independiente, que precisamente fueron esos los motivos, es decir, su origen es celta, su idioma original era el gaélico, y por eso vamos a recordar este autor, Oscar Wilde, que nació en 1854 en Dublín y falleció en 1900 en París. En estos días se celebran justamente la fecha de su natalicio y este año se conmemoran 120 años de su muerte. Por eso es importante que veamos este marco de esa Irlanda independiente que tuvo en su seno tantos escritores y que toda Dublín está impregnada de la poesía, de ese ámbito donde se respira la literatura. Tuvieron 4 premios Nobel, independiente de que hay otros autores como Joyce, que es de la literatura universal muy reconocido. Pero los 4 premios Nobel, Yeats, Simon Heaney, Bernard Shaw y Beckett, han sumado a la literatura un aporte muy importante. Pero este autor, Oscar Wilde, polifacético, frívolo, algunos lo consideraban sarcástico, pero profundo, snob, un dandy, crédulo, original. Escribió cuentos, escribió poemas, escribió obras de teatro, pero el retrato de Dorian Gray fue una de las obras que fue tan problemática y que a la vez tan comentada y que le llevó a toda esa problemática de su vida personal. Él había pertenecido a una familia de un buen pasar económico, se había casado con Constance, tuvo 2 hijos, pero luego de escribir este libro que fue rechazado por la comunidad británica en el Reino Unido porque rompía los cánones formales de la novela tradicional y atentaba un poco el apego a la tradición inglesa y debió escandalizar, lo cual ¿qué va haciendo? Una explotación de lo emocional. Es acá que vemos a esos personajes. Basil Hallward, el artista, que decide pintar a este joven y que su obsesión por el poder hace que viva interesado por mantener esa juventud, esa belleza y no ser degradado físicamente. Por lo tanto, esto reacciona y va hablando permanentemente con un amigo del artista, que es Henry Wotton, y van transformando todo este retrato de Dorian, que es al que van a pintar, y lo va haciendo, pero cuando lo ve, no le gusta o tiene una reacción muy difícil. ¿Por qué? Porque dice al ver el retrato, qué triste resulta, decía Dorian Gray, los ojos fijos en el retrato, me haré viejo, horrible, espantoso, pero este cuadro siempre será joven, nunca dejará atrás ese día de junio. Si fuera al revés, si yo me conservase siempre joven y el retrato envejeciera, daría cualquier cosa por ello, daría hasta mi alma. Todo esto después se va entrelazando en esta modificación del
del cuadro que va envejeciendo a medida que él va degradándose como persona por su vida irregular, este personaje Dorian Gray, y ataca a ese pintor, a Basile. No quiero decirles más, porque hay dos muertes, digamos, podríamos decir, del arte, del cuadro, de las personas, de qué. ¿Qué es lo que muere acá? Muere, bueno, imaginémoslo, podemos ver la película, pero es muy interesante porque también va relacionando con el arte, en el prólogo mismo habla mucho del arte. Dice, el artista es el creador de cosas bellas. Revelar el arte escondido al artista, tal es el fin del arte. Y sigue hablando. En medio él tiene esta relación con Bossier, el muchacho, el Lord, que es más joven que él, Alfred Douglas, y con quien escandaliza precisamente tanto que su padre, el marqués de Kingsbury, lo denuncia y es un juicio muy difícil que lo lleva a 2 años de trabajo forzado y a la cárcel. Durante ese periodo él escribe 2 obras que son muy importantes. Una es la carta que se llama justamente La balada de la cárcel, y otra es una carta que después de muerto se publica en este libro De Profundis y que es precisamente a Bossi, una carta dedicada a él, todo, donde va reflexionando y va haciendo distintas formas de su vida, las va transmitiendo. Él se acerca después al catolicismo a través de un sacerdote, luego de salir de la cárcel, y se convierte y muere en París, pobre, y hasta se había cambiado su nombre para no ser reconocido así, y se llamaría Marlene Sebastián Melmoth. Marlene Holland era su hijo, su nieto, con quien Holland era el apellido que se pusieron sus hijos, y después su nieto el que escribe una referencia sobre él. ¿Qué pasa en todo ese juicio también? ¿Y qué es lo que le reprocha Wilde a Bossi? Que haya publicado cartas personales de ellos y bueno, todo eso hizo de que él muriera en la pobreza y en una gran tristeza. Estuvo enfermo hasta en la misma cárcel. Y acá lo dice en De Profundis. Dice justamente así: mientras estuve en prisión, no anhelé otra cosa que morir. Luego de 2 meses en la enfermería me trasladaron aquí, y cuando empecé a darme cuenta de que estaba recobrando poco a poco la salud, me llené de rabia y me propuse suicidarme el mismo día que saliera de la cárcel. Después termina refiriéndose a él, a Bossi, siempre dirigiendo esta carta a Bossi, esta carta llena de sarcasmo y amargura, en que se traslucen mis estados de ánimo inciertos y variables, mis altas aspiraciones, mis frustraciones, al no poder realizarlas, demuestran claramente que aún me encuentro muy lejos de haber adquirido el temple necesario. Pero no olvides en qué escuela terrible estoy haciendo mi aprendizaje, en la cárcel, ¿cierto? Incompleto e imperfecto como soy, es posible que todavía pueda darte mucho. Viniste a mí para que te enseñara a gozar de la vida y del arte. Quizás se me haya elegido para enseñarte algo infinitamente más valioso, el significado del dolor y su belleza. Y en la cárcel, la balada se refiere a una persona que él ve, y lo escribe de esta manera. Son 654 versos en 5 partes, en 6 partes y en estrofas de a 6 versos.
Jamás he visto ningún hombre mirar así con tal mirada ese toldillo turqués que los reclusos cielo llaman, y cada nube que navega, igual que un velero de plata, con las demás almas en pena, en otro patio hacía ronda, pensando si a la falta suya sería grande o poca cosa, cuando una voz dijo a mi espalda: el hombre aquel irá a la horca. Dios mío, el mismo muro pétreo tuvo temblor de ira negra, casco de hierro enrojecido fue el cielo sobre mi cabeza, y aunque también estaba preso, no podía sentir mi pena. Comprendí entonces qué congoja apresura su misterio. Supe por qué miraba el día con aquel mirar tan intenso. Mató a aquel hombre lo que amaba y debía morir por ello. Oscar Wilde, De Profundis, y la carta de la balada de la cárcel. Disfrútenla.